Básicamente, toda la gama de gasolina está representada por unidades de la serie M274. Esto incluye el M274910 de 1,6 litros, 150 y 156 CV, y el M274920 de 2,0 litros, 184 y 211 CV. Todos estos motores son turboalimentados con accionamiento por cadena, bloques de aluminio, camisas de cilindro de hierro fundido, la nueva inyección directa de Mercedes-Benz y reguladores de fase dual. La única diferencia entre el motor de 1,6 y el de 2,0 litros son los turbocompresores. Ambos tienen turbocompresores IHI japoneses, pero el de 1,6 tiene 1,1 bar de sobrealimentación, mientras que el de 2,0 litros tiene exactamente 1,0 bar. De entrada, les contaré un poco sobre el turbocompresor. En ambos casos no requiere mucha atención durante mucho tiempo, al menos hasta los 150,000 km. Definitivamente no debería preocuparse por él, siempre y cuando, por supuesto, mantenga sus cambios de aceite al día y no se exceda con el acelerador. Tenga en cuenta que no mencioné ninguna normativa oficial. Naturalmente, para garantizar la longevidad no solo del turbocompresor sino de todo el motor, es mejor cambiar el aceite cada 7 a 8.000 kilómetros. Esta es la regla de oro para asegurar la longevidad de los motores de alta tecnología. Todos los problemas de la línea de gasolina, debido a su diseño similar, son naturalmente los mismos, por lo que no los desglosaremos demasiado. Muchos propietarios de Mercedes probablemente se estén haciendo la pregunta lógica: ¿qué sucede con el sistema de distribución y cómo funcionan los desfasadores tan famosos en la historia de Mercedes? Bueno, para ser justos me gustaría señalar que el problema con los embragues de distribución variable se ha resuelto por completo. Ya no causan traqueteos prematuros al arrancar. Sin embargo, la cadena sigue siendo débil, con una duración media de 100.000 kilómetros antes de estirarse y correr el riesgo de patinar. Es cierto que 100.000 kilómetros no es mucho para una cadena que tradicionalmente se considera eterna, pero en Mercedes y otros vehículos alemanes esto es normal. Así que, al comprar un W205 usado con 100 millas en el odómetro, puedes planificar inmediatamente gastar un par de dólares en un reemplazo de cadena. Y lo que me gusta de los autos alemanes es que puedes monitorear la vida útil de muchos componentes mediante diagnósticos computarizados. Recomiendo borrar los códigos de error de los módulos en cada intervalo de servicio. Esto puede ayudar a prevenir muchos problemas urgentes a tiempo. Por ejemplo, cuando aparece el primer error del termostato, es necesario cambiar el termostato de inmediato y con urgencia, ya que de lo contrario se corre el riesgo de sobrecalentar el motor, que ya se encuentra bajo una temperatura considerable. Muchos fallos, incluso los eléctricos, se registran de forma secreta en la unidad ECU, lo que significa que no aparecen luces de advertencia en el tablero, y el propietario solo se enterará en una estación de servicio, si es que va allí. Así es exactamente como se comporta una válvula de activación de la bomba de aceite defectuosa. Recuérdalo, puede causarte problemas de verdad, y sin motivo alguno. Imagina que, en algún lugar del cárter de tu Mercedes, se rompe un cable común como ese. Claro, la válvula de la bomba de aceite deja de funcionar. Simplemente se bloquea. Se almacena un error en la ECU, pero nadie lo sabrá hasta que el propietario la lleve a un taller por algún otro problema. Y la llevan a un taller específicamente, porque el concesionario les sugiere que simplemente se olviden del problema. ¿Y sabes por qué? Porque la válvula siempre permanece abierta y no hay consecuencias. Bueno, la verdad es un poco raro. Los desarrolladores diseñaron la unidad y proporcionaron los controles, pero se supone que el propietario debe intuir cuándo surge un problema. Y sí, puede que algo se haya roto o caído, pero eso no es un problema. Es solo que tienes un Mercedes. Ven a verlos cuando haya una fuga de aceite o el motor empiece a golpear. Cualquier otra cosa no es motivo. Lo que definitivamente no está controlado por computadora en el Mercedes-Benz clase CW205 son las fugas de aceite, típicas de los coches alemanes, que son bastante probables. Normalmente, la junta del intercambiador de calor tiene fugas, y la junta de la tapa de válvulas y el retén de aceite delantero del cigüeñal también son propensos a tenerlas. Esto puede ocurrir prácticamente a cualquier kilometraje, así que conviene revisar bajo el capó de vez en cuando. En cuanto al consumo de aceite, ciertamente está presente aquí, como en muchos motores turboalimentados, pero en cantidades moderadas si el motor está en buenas condiciones. Pasemos a los puntos débiles de los motores de gasolina. Una válvula de ventilación del cárter, PCV atascada, es un problema común. De hecho, es un problema alemán. Afecta a todos, desde VW hasta BMW, e incluso Opel.
Normalmente, los primeros problemas con válvulas atascadas ocurren en invierno debido a líneas de suministro obstruidas o congeladas. A veces, las líneas se pueden limpiar fácilmente, pero la única solución real es reemplazar toda la válvula y las líneas con piezas mejoradas. Busque nuevas referencias de repuesto. Si no se hace a tiempo, podría terminar con fugas de aceite generalizadas o un envejecimiento rápido del aceite debido a una ventilación deficiente del cárter, lo que puede tener consecuencias muy diferentes, como gastos y horas de inactividad para su preciada belleza en el taller. ¿Para qué molestarse? Es bastante común que el interior de cuero de tu clase C huela a gasolina. Esto suele deberse a que las líneas de combustible se aflojan en los puntos de compresión. Naturalmente, es necesario cambiarlas por unas nuevas. Quizás un especialista en inyección de combustible pueda repararlas, pero ¿de qué sirve comprar un Mercedes si no se le realiza un mantenimiento adecuado? Antes de comprar un Mercedes-Benz clase CW 205 usado, para evitar contratiempos o acusaciones innecesarias de fraude por parte del vendedor, conviene conocer algunas características de funcionamiento de los motores de gasolina. Debido al diseño de la inyección, el M274 se caracteriza por un traqueteo distintivo, vibraciones y un sonido similar al de un tractor diésel alemán, típicos de un motor 274 en buen estado. Curiosamente, estas vibraciones a veces desaparecen tras una actualización de software en el concesionario. Aún se desconoce la vida útil promedio de los motores de gasolina, pero hay buenas noticias. El desgaste prematuro de los pistones suele ser poco común con un uso razonable. Los pistones no se queman ni se agrietan. En términos generales, con un mantenimiento adecuado, cambios de aceite oportunos y la solución oportuna de todos los problemas mencionados, una revisión general debería ser innecesaria después de unos 300.000 kilómetros. ¿Ves? No es tan grave. Me encanta este motor diésel. Puede que sea antiguo, pero es fantástico. Con un par motor excepcional, al menos, se nota en el ligero clase C, un consumo de combustible eficiente y un sistema ecológico. El bloque motor es de hierro fundido, cuenta con inyección Common Rail, 2 turbocompresores secuenciales, sin desfasadores, y una cadena de distribución de una sola fila. Es una pena que esté ubicado en el lado de la transmisión, lo que dificulta su sustitución. Anteriormente, si recuerdan, el problema de este motor residía en su compleja bomba de aceite con regulación de presión, además de termostatos, bombas de agua e inyectores defectuosos. Pero Mercedes ha eliminado prácticamente todos estos problemas, al menos estos sistemas fallan con menos frecuencia. Ahora, la principal debilidad del motor reside en su sistema de depuración de gases de escape, llamado BlueTech. Sus componentes principales son un filtro de partículas y un sistema que inyecta un fluido especial, AdBlue, urea, en el escape antes del filtro de partículas. El sistema es similar al de las aspiradoras de líquidos. Tiene un depósito de fluido, que también debe rellenarse, y este fluido se inyecta en el flujo de escape para una limpieza óptima. Los primeros problemas, como probablemente habrás adivinado, surgen en invierno, cuando fallan los elementos calefactores de las tuberías de suministro, y el AdBlue simplemente se congela. Además, puede haber problemas con la quema del filtro de partículas, y si se añade combustible diésel de baja calidad a la mezcla, un sistema de motor completamente innecesario, se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el propietario de un Mercedes-Benz clase CW 205. Sí, BlueTech es extremadamente eficaz para reducir el exceso de emisiones. No diría que es completamente innecesario, pero implica muchos componentes complejos que se rompen en cualquier momento. Además, cada componente de este sistema es simplemente prohibitivamente caro. Y cada vez que BlueTech no funciona, la unidad de control simplemente impide que el motor arranque. Dice que te quedan 10 arranques con el Bluetooth roto, y no importa que estés viajando por el país, o conducimos oliendo a Altai, o no conducimos. Corremos al pueblo más cercano a por un bote de urea. Otra opción es dejar el motor encendido por completo, pero eso producirá aún más emisiones. Así que la frase tecnología azul solo refleja parcialmente la filosofía de los ingenieros alemanes. Naturalmente, es mucho más cómodo y económico desactivar la unidad SCR y reprogramar la ECU del motor para que funcione sin este sistema, y así dejar atrás este lío de una vez por todas. Otra peculiaridad del motor diésel OM651 está relacionada con las condiciones invernales. A veces, durante una tormenta de nieve en la carretera, la nieve se introduce en la entrada de aire y llega al filtro de aire, mojándolo y perdiendo su capacidad. Un motor turbodiesel necesita aire sobre todo,
Como resultado, el motor simplemente pierde potencia hasta que el filtro se seca. Ocurre que en invierno las aletas de la parrilla del radiador se congelan y el coche vuelve a dejar de moverse por falta de aire. Los problemas del turbocompresor son poco frecuentes y suelen ser leves. El único problema es que los actuadores del supercargador se atascan, un problema similar al de los Baje con turbocompresor. De lo contrario, si usa combustible diésel normal, no combustible para locomotoras, y cambia el aceite cada 7 a 8,000 kilómetros, el Mercedes-Benz clase C con motor diésel OM651 no tendrá problemas. La vida útil estimada del motor es de unos 400.000 kilómetros, y no es broma. Eso es todo lo que hay que decir sobre el motor. Cabe destacar que los motores de la serie M264, con motores de 1,5 litros, 184 y 204 caballos de fuerza, y 2,0 litros, 249 caballos de fuerza, se introdujeron en 2018, pero es demasiado pronto para hablar de su viabilidad. Considerando que la gama es puramente alemana, y además un desarrollo reciente, además de ser una configuración biturbo, es más que probable que se produzcan algunos problemas. Sin embargo, la vida útil general debería seguir siendo razonable, ya que las camisas de los cilindros siguen siendo de hierro fundido. Los soportes del motor, sin embargo, son de plástico. En resumen, hablaremos de estos motores en 2 o 3 años, una vez que se hayan recopilado suficientes estadísticas de averías. La transmisión automática 7 G-Tronic, 722,9. Sus características de manejo la convierten en una transmisión fantástica. Sin embargo, durante los 2 o 3 primeros años de producción del clase CVV 205, sus tirones al cambiar de marcha resultaban muy molestos. En la mayoría de los casos, una actualización de firmware solucionaba el problema, pero algunos tuvieron que reemplazar un convertidor de par defectuoso. En general, el convertidor de par es el centro de atención debido a sus características de diseño, presenta lo que se conoce como deslizamiento controlado del embrague. Debido a la fricción constante entre los embragues, el aceite envejece rápidamente, generando una cantidad significativa de residuos de desgaste. El lubricante sucio no solo afecta al convertidor de par, sino también a muchas otras partes vulnerables de la transmisión automática, como solenoides y sensores. Por la misma razón, el aumento de carga en los actuadores a veces provoca fallas en la tarjeta de control. En general, conducir el W205 será un placer, siempre que tenga aceite limpio, cambio de aceite de la transmisión automática cada 40.000 kilómetros como máximo, y por triste que parezca, la 7 G-Tronic agradece una conducción suave. Y, una vez más, no olvides mantener el firmware actualizado. Desde 2017, la transmisión está equipada con una 9 G-Tronic de 9 velocidades, que ya se ha probado exhaustivamente en la clase E. De nuevo es prematuro sacar conclusiones al respecto, al menos en relación con la clase C, más ligera. Sin embargo, dado que se utilizó la 7 G-Tronic como base, cabe suponer que las características de funcionamiento serán similares. Ya se sabe que pueden presentarse problemas con el convertidor de par. En cuanto al resto de los componentes de la transmisión, no hay mucho que decir. No hay problema ni con la tracción trasera ni con la tracción total. Quizás el rodamiento del eje intermedio se desintegra en conductores especialmente hábiles. Por cierto, la tracción total sigue siendo un auténtico clásico de Mercedes, el 4MATIC de cuarta generación implementado mediante un diferencial cilíndrico. Sin embragues electromagnéticos, es una pieza de metal, no le puede pasar nada. Los problemas son prácticamente imposibles. Incluso si intentas dañar deliberadamente el 4MATIC de marca, te aseguro que lo más probable es que arruines la caja de cambios, que es más delicada. El Mercedes W205 tiene una suspensión de resortes estándar con el ya conocido diseño tradicional, un puntal pseudo McPherson de doble horquilla en la parte delantera y un multibrazo en la parte trasera. Si no se opta por ruedas grandes y neumáticos de perfil bajo, la fiabilidad de la suspensión de muelles es relativamente buena. Hubo una época en que los amortiguadores traseros de los primeros modelos presentaban fugas con muy poco kilometraje, pero en tan solo 1 o 2 años el fabricante solucionó el problema. Por lo demás, la vida útil de los componentes del chasis es bastante normal. Nada se desgasta antes de un tiempo razonable. Una revisión a fondo de la suspensión delantera, es decir, la sustitución de los brazos de control y las rótulas, suele realizarse entre los 100.000 y los 150.000 kilómetros, y la trasera, entre los 200.000 kilómetros. Sin embargo, pequeños problemas pueden desgastarse incluso antes.
como los bujes y las barras estabilizadoras, lo cual es normal en cualquier coche. Muchos propietarios de un 205 se sorprenden por el crujido que proviene de la suspensión delantera. Puede que funcione perfectamente, pero rechina como un carro prehistórico. El ruido suele deberse a los bujes que sujetan el amortiguador al brazo de control inferior. El problema es que el buje es desmontable y tiene un anillo de retención. Simplemente aplique un poco de grasa debajo de este anillo, y la solución está prácticamente lista. Por supuesto, podría reemplazar todo el brazo de control, como muchos hacen, pero en mi opinión, eso es, en el mejor de los casos, un sacrilegio y, en el peor, una solución ineficaz. Poca gente sabe que el Mercedes-Benz clase CVU 205 está disponible con suspensión neumática e Airmatic opcional. Encontrar una en el mercado de segunda mano es a la vez una suerte y una maldición. Las deficiencias de la suspensión neumática son especialmente evidentes en invierno, ya que la condensación se congela en los circuitos del sistema. La suspensión tiene una vida útil aproximada de 100.000 kilómetros. El sistema de dirección es bastante fiable. Al menos, los problemas con la cremallera son poco frecuentes. A veces, la holgura que aparece con poco kilometraje desaparece con el ajuste de la unidad, aunque a veces se rompen las barras de dirección, por lo que es bueno que se cambien por separado de la cremallera. A veces, el eje de dirección puede zumbar al girar el volante. Normalmente, el ruido se eliminaba pronto durante la garantía, reemplazando el eje completo por uno reacondicionado. Este tipo de incidentes ya no son comunes. Como pueden ver, los componentes principales del W205 son bastante buenos y bastante tolerables. Pero lo que definitivamente es difícil de controlar es el sistema eléctrico. Permítanme darles una lista completa de los problemas más comunes, aunque quizás no universales. Comencemos. Fallo de los servoaccionamientos del sistema de control de climatización. Fallo del sensor de presencia del pasajero delantero. Fallo de la calefacción de los asientos delanteros. Fallo de la calefacción de los asientos delanteros. Avería del servoaccionamiento de la tapa del maletero que, por cierto, necesita mantenimiento. Fallo de los sensores de aparcamiento debido a la oxidación de los contactos en los conectores detrás del parachoques. En este caso, se enciende la luz de fallo de la batería de reserva en el tablero. En general, el Mercedes no te dejará aburrirte. Una ventaja es que muchos problemas, como el fallo del panel táctil y los sensores del sistema multimedia, se solucionaron, una vez más, con el nuevo firmware de fábrica. También se producen fallos mecánicos menores con los equipos auxiliares, como fallos en la articulación del limpiaparabrisas, cuando uno de ellos se atasca en algún punto del centro del parabrisas. El fallo es trivial. Una de las bisagras pierde su lubricante y simplemente se rompe. Por cierto, algunos propietarios de un clase CVV 205 han aprendido a instalar una bisagra nueva y más fiable de forma económica y eficiente. No se trata de ingenieros alemanes, quienes, como probablemente sepa, calculan la vida útil. Los materiales del interior del Mercedes-Benz clase CVW 205 son en general decentes, aunque los antiguos propietarios de la generación 204 critican esta fealdad. Creo que es perfectamente adecuado para la clase según los estándares actuales, aunque es una pena que la calidad de la tapicería y las costuras de los asientos sea pésima. Los amantes del lujo quedarán especialmente decepcionados con el asiento del conductor, que puede reventar por las costuras. De hecho, no puedo decir lo mismo de ningún otro elemento del interior. Por lo demás, el interior es duradero, e incluso después de 100.000 kilómetros, se ve de primera calidad como nuevo. Como antes, el interior puede ser engañoso al evaluar el kilometraje con indicadores indirectos. Por cierto, los datos de distancia recorrida se duplican en el módulo de llave de encendido EZS, y los datos indirectos pueden consultarse en la unidad de monitoreo de presión de neumáticos. Sin embargo, en mi opinión, la información más valiosa aquí son las horas de funcionamiento de los faros. En primer lugar, proporcionan una visión más completa de la intensidad de uso, y en segundo lugar, las horas de funcionamiento no suelen ajustarse, lo que no ocurre con el kilometraje. Como ha demostrado la experiencia, el kilometraje se borra siempre que es posible, y el Star Diagnosis del concesionario no sirve de nada. La carrocería es la principal razón por la que a la gente le encanta el W205. Es simplemente hermosa. Y lo que es más importante, no ofrece grandes sorpresas. Naturalmente, no hay corrosión,
ya que casi todos los paneles de la carrocería son de aluminio. Con el tiempo se formarán pequeñas astillas, por supuesto, pero nada se pudrirá. Los conductores se quejan del cromo en mal estado, que se descascara y ampolla a la primera. Se quejan de lo cara que es la carrocería. Tras un accidente, retirar el aluminio es extremadamente difícil, a veces imposible, ya que la localización es inútil. Sin embargo, las piezas nuevas del fuselaje cuestan tanto como un avión. La gente se queja de que la pintura no es muy resistente a los arañazos, pero es un problema común hoy en día, así que no podemos considerarlo un punto negativo. Por lo demás, la carrocería del Clase C es sencillamente impresionante. Bueno, Mercedes-Benz todavía huele a aceite y gasolina, pero ya no demasiado, solo un poco. Así que no tengo ninguna razón de peso para disuadirte de comprar un Clase C W205. Para disfrutar de una conducción sin problemas, un Mercedes todavía te obliga a comprender su diseño técnico y sus debilidades, a actuar con proactividad, o a aprender a gastar menos. ¿Qué motor debería elegir? Cualquiera de los mencionados. Pero tenga en cuenta que el Clase C205 tiene dificultades en climas fríos, especialmente el diésel con su Bluetech. En nuestra zona, este sistema puede ser un verdadero engorro. O bien, compre un diésel y desactive el Bluetech, o considere un motor de gasolina. Puede elegir cualquier motor de gasolina. Sin embargo, por ahora, conviene tener cuidado con las nuevas unidades de la serie M264. Entonces, después de comprar un Mercedes-Benz Clase CW205 en el mercado de segunda mano, arreglamos todos los fallos técnicos, y lo más probable es que haya algunos. Cambiamos todos los aceites y fluidos, en el motor de combustión interna, la caja de cambios y la transmisión. Y vamos al concesionario o un centro de servicio especializado para actualizar el software de la unidad de control. Tenga cuidado, hay mucha competencia en el mercado C. Priorizamos la inspección de la carrocería, ya que, una vez más, reparar o reemplazar paneles de aluminio, y sobre todo restaurar la seguridad, es muy costoso. Y en general, no es necesario apresurarse en la clase C205, de lo contrario, puede desmontarse durante mucho tiempo,